Que Dios le bendiga, que Dios bendiga ese pueblo lindo, esa gente linda que nos sintoniza. Hemos estado un poco ausentes, pero estamos trayendo una palabra en este día. Y esto va a estar hoy picante, esto va a estar fuerte hoy. Esta palabra que el Señor me dio está fuerte hoy. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a estar tomando como tema una palabra conforme al kairos de Dios. Una palabra conforme al kairos de Dios. Y vamos a leer en Mateo 24:45. Mateo 24:45. La misma es leída bajo la comunión del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Para que les dé el alimento a tiempo. ¿Quién es pues este siervo prudente, al que su Señor lo puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Vamos a tomar esto como referencia, pero vamos a estar profundizando en ciertas áreas de las Escrituras. Bueno, ¿cómo es el tema? Una palabra conforme al kairos de Dios. El kairos de Dios. Una palabra es lo que necesita el pueblo de parte de Dios. La palabra es la que te dirige, la que te redirecciona, la que te transiciona, la que te promueve, la que te alinea, la que te levanta, la que te restaura, la que te sana, la que te salva. La palabra de Dios. Pero aquí el Señor nos está hablando de que en aquellos tiempos los discípulos le preguntaron que cuáles señales serán las que estuvieran aconteciendo en el momento de su venida. Los discípulos le hacen esta pregunta porque sentían una curiosidad. ¿Qué pasa? Que el Señor comienza diciéndole: vendrán muchos falsos cristos, falsos profetas, habrá terremoto, habrá catástrofe, peste, guerra, rumores de guerra. Habrían cuantas cosas en aquellos tiempos, pero el Señor en este momento, en el versículo 45, se enfoca en algo muy importante, lo cual iba direccionado a los líderes y a los dirigentes. Los líderes y los dirigentes son los que tienen la responsabilidad en cada temporada, en cada tiempo de Dios. Los líderes, los profetas son los que tienen la responsabilidad de transmitir al pueblo la voluntad de Dios, de transmitir al pueblo la noticia de Dios. Entonces, dice que el Señor está hablando de cuál es el siervo prudente. Un siervo prudente, siervo obediente, un siervo que sabe conocer los tiempos. Esto es lo que está diciendo el Señor. El siervo prudente conoce los tiempos. Más abajo habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Las insensatas no conocían los tiempos, no estaban de acuerdo a los tiempos que se avecinaban, pero las prudentes sí estaban de acuerdo a los tiempos que se estaban avecinando, por lo tanto se prepararon. Entonces aquí está hablando de los siervos fieles, siervos prudentes, siervos que se preparan para los tiempos venideros. Entonces estaba Jesús diciendo que ¿cuál es el siervo fiel? ¿Cuál es el siervo fiel al que el Señor pone sobre sus bienes, al que el Señor pone en su casa, al que tiene la capacidad para liderar? Entonces el Señor dice, ¿cuál es el siervo prudente? Este siervo conoce los tiempos. Es el que el Señor pone sobre su casa, que conoce los tiempos y sabe cuáles las cosas que debe de hacer. En la antigüedad, como en estos tiempos, se usan personas que le sirven a los demás.
Usted lo pone para trabajar, otro lo pone para limpiarle el patio, otro para que limpie la casa, otro para que atienda a los niños. Ponen personas para que le sirvan. Pero aquí está hablando de un cocinero. ¿Cuál es el siervo prudente? Al que se le pone en una casa para que este siervo conozca los alimentos que debe de poner en la mesa al debido momento. Aquí nosotros entendemos que la palabra como alimento debe de ser puesta de acuerdo al tiempo que es necesario. No a los que nosotros podemos ver, sino al tiempo que es necesario. ¿Qué pasa? Que el Señor le dice a ellos, el siervo prudente es aquel que tú pones a trabajar y conoce el tiempo en el que debe de poner el alimento en la mesa. Tú no puedes poner el alimento que es de cena, lo vas a poder poner en el almuerzo, ni el del almuerzo en la cena, ni el del desayuno en la cena o en el almuerzo. El siervo prudente conoce cuál es el alimento que va para cada momento. Esto es lo que el Señor Jesús está dando a entender. El siervo prudente y fiel es el que se pone, es el que sabe qué alimento poner, es el que va con el tiempo de Dios, no con el tiempo de la gente, no con su tiempo, sino con el tiempo de Dios. Y por eso el tema es basado en una palabra conforme al kairos de Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra kairos, hay dos palabras que se usa para tiempo. La palabra kairos es la palabra que se refiere a un momento, a un tiempo, a una acción en la que Dios trabaja, la que Dios hace. El kairos es lo que Dios determina para que suceda en un determinado momento. El kairos es lo que Dios decidió que tenía que acontecer en un tiempo. Dios no habita en un tiempo. Dios determina por medio del kairos su voluntad. El crono es el tiempo en el que nosotros nos movemos. Dependemos del crono porque dependemos de los años, los meses, dependemos de los días, dependemos de las horas, los minutos, los segundos. Pero en Dios el kairos no depende del tiempo cronológico. El tiempo establecido por las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, no depende de esto. El kairos depende del momento de la voluntad de Dios. Dios decidió hacer esto y Dios lo hace. Dios hace tiempo que Dios ya determinó todo lo que iba a acontecer. Aquí nosotros tenemos el kairos. La palabra es el kairos de Dios, porque Dios estableció todo lo que iba a estar aconteciendo. Iba a acontecer esto, luego de esto. Entonces, por eso es que la Biblia nos enseña diferentes tipos de kairos que Dios determinó para la humanidad. El tiempo de la ley, tiempo de la gracia, tiempo de la ignorancia, el tiempo del juicio, el tiempo de muerte, todo. La Biblia nos enseña en Proverbios, el escritor Salomón dice que todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Pero aquí nos está hablando el Señor de que hay un tiempo. Hay un tiempo, no tiempos. El Señor está diciendo, el siervo fiel y prudente es aquel que sabe dar el alimento en un debido tiempo a la mesa. Entonces, está dando a entender algo que nosotros podemos escudriñar las escrituras y encontramos en el capítulo 4, verso 5 de Colosenses, donde Pablo está diciéndole a los hermanos, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Pablo no está hablando de tiempos, Pablo no está hablando de crono, Pablo está hablando de kairos. El kairos de Dios. Pablo está hablando del kairos que se había manifestado en este tiempo. El kairos que está manifestado en este tiempo es la gracia de Dios, es el mover de la misericordia de Dios. Por eso Pedro, cuando predicó, cuando en su primer mensaje, Pedro dice, este es el tiempo aceptable, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y todo aquel que acepte al Señor, arrepiéntase cada uno de sus pecados, para que venga refrigerio a su vida. Pedro, y en ese momento se convierte en alrededor de 5,000, luego 3,000. Y esto estaba sucediendo. Cuando hablamos de kairos, hablamos de la voluntad establecida por Dios, que tiene diferentes etapas del crono. El kairos es
el crono es el resultado del kairo. El crono tiene que regirse por la naturaleza, por los tiempos, pero el kairo no se rige por nada. Dios no se rige porque se haga de noche, porque se haga de día. Yo voy a profetizar para mañana, yo voy a profetizar para... No, Dios estableció todo lo que Él quería hacer, lo estableció en este kairo que es la palabra de Dios. Aquí nosotros tenemos el crono, tenemos el kairo. Aquí nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que viene, qué es lo que está aconteciendo, en qué temporada estamos, cuáles las temporadas que vienen. Entonces nosotros tenemos que prestarle atención a lo que está sucediendo en el kairo, no en el crono, porque el crono es el presente que vivimos, pero el kairo es lo que está por manifestarse. Si te aferras al kairo, vas a poder estar anticipado al crono. El crono se rige por el kairo, todo lo que vemos manifestado. Entonces, si tú te aferras al kairo, puedes estar apercibido a lo que viene al crono, a lo que viene al tiempo futuro. Dios cuando habla para futuro. Dios no habla para pasado. Dios no habla para presente. Dios habla para futuro. Lo que está por acontecer, lo que está por manifestarse. No es que Dios habita en un tiempo. Dios escoge el kairo para Él expresar su voluntad y que el kairo manifieste al crono. Entonces, aquí nosotros encontramos a Pablo diciendo que aprovechemos bien el tiempo. Dice, andad sabiamente y para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Cuando nosotros hablamos de redimir, la palabra redimir significa recuperar. La palabra redimir significa salvar, recuperar cosas que se habían perdido. Por eso dice que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Jesús es nuestro redentor. Él fue que nos redimió. Él nos compró. Redimir es comprar algo que ya estaba perdido. Entonces Pablo está refiriéndose a que hay un tiempo establecido, el tiempo de la gracia, y el pueblo necesita redimir ese tiempo. ¿Por qué necesita redimir ese tiempo? Necesita salvar ese tiempo. Dice que nosotros andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, salvando el tiempo, recuperando el tiempo. O sea que hay gente que se movían en un tiempo, desperdiciaban tiempo, involucrado en cuantas cosas, involucrado en la calle, en la bebida, otros que les gustan los juegos y perdían tanto tiempo. En este momento Pablo dice, el creyente tiene que darle un mensaje para con los de afuera. Usted no puede ser lo mismo que antes hacía. Usted entregó su vida a Cristo y usted no puede seguir con la misma juego de dominó, usted no puede seguir con los mismos juegos de tablero. Un día puede ser que usted lo haga, pero usted tiene que redimir el tiempo. O sea, el tiempo que usted antes perdía en los juegos de dominó, en la esquina, ya usted no puede seguir en esos mismos tiempos. Ya sus tiempos cambiaron y usted entró a una temporada, usted entró a un tiempo, a un kairos de Dios, en el que Dios determinó que usted sería de aquellos que estarían bajo la gracia, bajo este tiempo. Entonces Pablo está diciendo, redímanlo. Aquellos que perdían el tiempo en cuantas cosas, ahora ustedes tienen que salvarlo, ustedes tienen que recuperar ese tiempo que ustedes perdían en aquellos momentos, y ahora ustedes tienen que invertirlo de manera correcta. Esto es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que los tiempos, está diciendo el tiempo, y el tiempo se refiere al kairos de Dios. Por eso Jesús le dice a los discípulos en el capítulo 24 de Mateo, versículo 45, que cuál es este siervo fiel y prudente, que pone el alimento conforme al tiempo. Cuando estamos hablando de este tiempo, nosotros podemos recordar también lo de Micaías en el capítulo 22 de Primera de Reyes, que Micaías, el profeta Micaías, estaba en un kairos de Dios. Dios le revelaba a Micaías lo que iba a acontecer. El hombre y la mujer que permanecen en el kairos de Dios no se preocupa por las cosas que están por acontecer. Cuando sucede algo en el crono, el hombre que está en el kairos no está asustado, no se preocupa, porque dice, es que ya esto me lo revelaron, ya esto yo lo vi, y después de esto va a acontecer esto, después de esto acontece esto. Entonces, Micaías estaba en una situación en la que Acab y Josafat fueron a consultar para ellos saber si iban a enfrentarse a Asiria. ¿Qué
¿Qué pasa? Que cuando ellos se van a enfrentar, los profetas estaban todos unidos a una misma voz y estaban diciendo que todos, que él vaya, vete, que te van a entregar, que Dios te entregó ese reino, Dios te lo entregó en tu mano, que tú vas a hacer. Y hubo un profeta, se puso unos cuernos y dice, de esta manera vas a cornear a esa gente y lo vas a acabar a todo. ¿Qué pasa? Que cuando el rey de Judá dice, espérate, no hay alguien más que profetice, no hay algún profeta por el cual nosotros vayamos a consultar. Dice la palabra que fueron dos, sí hay un hombre, pero él no profetiza. Yo aborrezco a este hombre porque él no profetiza lo que yo quiero, no profetiza lo que me conviene a mí. Él siempre me profetiza mal. ¿Qué pasa? Dice, bueno, vamos donde Micaía. Y cuando llegan donde Micaía dice, bueno, lo que tú quieras, vete, que te lo entregaron en tu mano. Ya no te lo dijeron. Dice, tú ves. ¿Qué pasa? Que Micaía después dice, mira, yo estuve en una dimensión. En esta dimensión yo pude ver al pueblo de Israel andando entre los montes, esparcidos como oveja que no tiene pastor. Y dice que esta gente estaban todos corriendo porque había perdido la batalla. Pero ¿qué pasa? Yo vi una reunión celestial. En esa reunión celestial vi al Dios Todopoderoso sentado en su trono con todos los ángeles rodeados y dijo, ¿quién irá a confundir a los profetas? ¿Quién irá para que este hombre acá caiga en manos de Siria? ¿Qué pasa? Que cuando le dice esto, sale un espíritu y dice, yo iré y confundiré a los profetas para que todos profeticen una misma cosa y profeticen error, para que el rey caiga en manos de sus enemigos. Y en este momento acá andaba con un profeta y ese profeta agalletea a Micaía. Pero lo que me llamó la atención fue que en ese momento Micaías está revelando cosas que estaban para acontecer. Mientras ellos estaban consultando a los profetas, mientras otros le estaban diciendo lo que iba a acontecer, que él se lo entregaba, que esto es lo que estaba pasando, que todo estaban unánime. Micaías estaba en el secreto, en el crono de Dios, trayendo lo que había de acontecer. Mientras ellos decían que se lo iba a entregar, Micaías, como Micaías no había un espíritu de mentira, no había un espíritu de engaño, Micaías estaba en el Cairo de Dios para manifestar al crono lo que estaba por acontecer. Mientras el profeta esté en el Cairo de Dios, lo del crono no lo va a mortificar, lo del crono no lo va a desesperar. Él va a saber antes lo que viene para acontecer en el pueblo. Entonces Dios está llamando al pueblo a que estén en el Cairo. Dios está llamando a que sus profetas, sus evangelistas, los hombres de Dios de este tiempo estén en el Cairo de Dios para que puedan tomar del reino, tomar de lo espiritual, tomar del Cairo de Dios, del tiempo que ya está. Aquí tenemos el Cairo en la palabra. Mientras tú te mantienes escudriñando las escrituras, tú vas a poder darte cuenta del Cairo de Dios y manifestarlo en el crono. Dios quiere que nosotros estemos en el Cairo. Dios no quiere que estemos en el crono. El crono es el presente. El crono es lo que estamos viviendo y lo que tiene que regirse por la temporada que se está viviendo. Mientras que el Cairo no se rige por el tiempo. El Cairo no se rige. El que anda conforme al Cairo no se rige por el tiempo. El que anda conforme al Cairo no se sorprende por lo que está pasando. El que anda conforme al Cairo está siempre apercibido y está siempre sereno porque sabe que lo que Dios determinó tiene que suceder. Oh, gloria. ¿Qué pasa? Que cuando Micaías revela esto, me arroja luz y aterrizo en esta palabra que el Señor le dice a los discípulos. Le dice, este siervo fiel, y está hablando de los líderes, de los pastores, de ellos mismos. Está hablando de los profetas de estos tiempos. Está hablando de la gente que ministran al Señor, que tienen que ser siervos fieles y prudentes, que sepan cuál alimento ponerle en la mesa. Tú tienes que regirte no por el crono de lo que estás viviendo. Aquellos profetas estaban rigiéndose por un crono que estaba pasando. Aquel profetizaba una cosa y todos querían profetizar lo mismo. Nosotros es como que la gente esté todo el mundo hablando de primavera y todo el mundo hablando de invierno, y así se estén conectando todos los profetas y los pastores de estos tiempos. Hablar de primavera, hablar de verano, hablar del otoño. Mientras viene una temporada
Todos se van conectando a esa temporada, pero el que anda en el Cairo nunca está conectado a esa temporada. Y Dios quiere que nosotros estemos conectados en el Cairo, no en el crono. Dios quiere que nosotros estemos en la dimensión de lo porvenir, no de lo que está pasando. Hay gente que profetizan conforme a lo que está sucediendo. Ellos están viviendo tiempo de bonanza y quieren profetizar conforme a la bonanza que están viviendo. Tu tiempo de bonanza llega, tu tiempo de prosperidad llega. Hay tiempos que vienen. El Cairo, que es la palabra, está revelando que los tiempos irían de mal en peor. ¿Cómo es que los profetas están todos unidos a un crono y no están unidos al Cairo de Dios, que ya está establecido lo que está por acontecer? ¿Cómo es que los hombres de Dios y los pastores de hoy en día no están conectados al Cairo? Dios está diciéndole, Jesús le está diciendo a los discípulos, hay gente que necesitan estar conectados. Aquel siervo prudente y fiel es aquel que va a dar el alimento que necesita la casa, que necesita el pueblo en el momento específico. Va a tomar del Cairo y va a manifestar al pueblo lo que está por acontecer. No se va a inventar, no va a traer algo diferente. Entonces el pueblo hoy en día está siendo confundido por diferentes tipos de líderes. Gente que están manifestando una temporada que no es la que Dios está revelando. Dios está revelando una, y ellos están como los profetas de aquel tiempo que estaban profetizando en contra de los que Micaías estaba profetizando. Y Dios quiere que el pueblo, que los pastores y los líderes se aperciban y comiencen a conectarse con el Cairo, no con el crono. No se estén fijando en lo que está pasando, sino conéctense con el Cairo para que traigan la palabra que está revelada, la traigan y la manifiesten al crono, porque el crono depende de lo del Cairo. Si usted se mantiene en el crono, nunca sabrá lo que ha de manifestarse y siempre estará aéreo. Usted se dará cuenta cuando las cosas sucedan, mientras el profeta y el evangelista y el hombre, el pastor, maestro, todo el que trae el alimento a la casa de Dios, todo el que trae el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, siempre va a estar diciendo lo que está en el Cairo, no lo que está en el crono. No se va a fijar por lo que está sucediendo, que los tiempos están malos, sí, pero cuando el Cairo revele que aunque el tiempo esté malo, esa persona vivirá tiempos buenos, esto no lo va a torcer. Pero ¿qué pasa? Estamos todos viendo una ola de personas predicando y profetizando las mismas cosas. Y Dios quiere que te conectes con el Cairo, profeta, pastor, que estás liderando esa grey de Dios. Necesitas conectarte con el Cairo. Dios está mandando a los pastores a que se conecten con el Cairo para que le den el alimento que vaya con el tiempo. El alimento que tienes que dar es el que va con el tiempo, no es el que tú quieres, no es el que tú quieres dar, no es el que tú entiendes que debes de dar. Que está pasando tal cosa en tal país, que está pasando, no, tú tienes que darle lo que el Cairo está manifestando, el Cairo de Dios, para que la grey se aperciba a lo que viene. Dios no le gusta estar en el presente, Dios siempre está en el futuro. Dios no revela el presente, Dios revela el futuro. Entonces, si tú estás en el Cairo, te darás cuenta que lo que Dios manifiesta ya hace tiempo, lo que Dios manifiesta en el crono, las cosas que vemos en el crono, ya hace tiempo que están pasadas, están viejas, están quemadas en el Cairo. El que anda en la revelación del Cairo, el que anda en la visión del tiempo del Cairo de Dios, esta persona anda adelantado al crono, y por eso es que los demás lo ven raro, por eso es que los demás lo critican, los demás lo menosprecian, porque esa persona anda en otra dimensión. Dios está llamando a los profetas, está llamando a los evangelistas, a cada hombre y mujer de Dios que entre al Cairo, que traiga una palabra del Cairo de Dios. No del crono, no de la temporada que se está viviendo, no de lo que tú estás viendo que profetizó aquel, que aquel profetiza esto, que aquel está hablando de esto y aquel lo llaman, aquel lo invitan, aquel lo llaman. No profetices eso, profetiza lo que hay en el Cairo, que es lo que la iglesia necesita, lo que el pueblo de Dios necesita. Lo que pasa es que muchos de los líderes y pastores están preocupados porque la gente estén asistiendo a la iglesia. Se preocupan más por la asistencia que por traer lo que el Cairo ya está manifestando. Cuando manifiesta lo del Cairo, siempre la palabra será
como puñal, como aguijón a la gente, como piedra que rompe la roca. No es mi palabra como roca, dice el Señor. Entonces, la gente que no andan en el Cairo de Dios, siempre en el crono, siempre juzgarán la palabra que viene del Cairo. ¿Y cómo es que va a acontecer? ¿Cómo es que va a suceder esto? Porque ellos no están en el Cairo, ellos están en el crono. El que esté en el crono siempre va a galletear, siempre va a ofender al profeta que viene con lo del Cairo. Ya Micaías sabía que había una palabra establecida y eso era lo que iba a acontecer. Ya había una palabra decretada para Acab, que Acab tenía que ser ya quitado. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Acab tenía que caer en manos de sus enemigos y ya Micaías conocía esto. Dios quiere que los profetas y los pastores de hoy estén en el Cairo, revelando lo que ha de venir y lo que ha de acontecer para que la iglesia se aperciba. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente sino el que trae el alimento a su debido momento, a su debido tiempo? En el tiempo, estamos viviendo el tiempo de la gracia y tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que nosotros conocer los tiempos para que nosotros podamos estar apercibidos. Los tiempos están peligrosos y la iglesia de Cristo necesita estar en el Cairo de Dios, no en el crono. El que esté en el crono siempre vivirá acorde a lo que está pasando. Lo que está pasando lo va a confundir. Que hay que andar con esto, que hay que ponerse esto, que el que no haga esto se muere, que el que no esté en el crono. Pero el que esté en el Cairo no se preocupa por eso, porque dice, es que todo esto tenía que acontecer. Mira aquí lo dice y aquí es que va a acontecer. Y después de esto viene esto. El que esté en el crono no conoce estos misterios. Por eso Dios está llamando a los pastores y a los líderes: apercíbete para que pueda dar el mensaje que necesita la iglesia. No te aferres al crono, no te aferres a la temporada que se está viviendo, aférrate a lo que está establecido del reino. Que Dios te bendiga. La paz de Dios esté con todos.